Bienvenidos a un nuevo episodio del Invernadero, un podcast de dos locos amantes del terror. Cada vez nos sumergimos en distintos subgéneros de estos temas que tanto nos gusta, desde demoníacos, slashers, posesiones infernales, found footage. Tenemos en este caso finalmente un género también bastardeado dentro del terror, pero que tiene algunas cosas buenas, otras no tanto. Veremos cómo saldrá para la peli de esta semana, para el episodio que vamos a analizar ahora. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. ¿Cómo andás? Seguimos sin novedades porque esta cuarentena creo que no va a terminar nunca más. Podríamos empezar a grabar nuestra propia película ya con el tiempo, ya en el encierro. Ya podríamos grabar nuestra propia película, estrenarla y después criticarla como hacemos con la película de los demás. A ver si son tan benevolentes. Sí, y además, ya te digo que si agarramos unas temáticas media post-apocalípticas, no sé, algunos países ya nos están dando footage, ¿no? Tipo Estados Unidos ahora que parece al borde de la guerra civil. Estamos, por lo menos, no sé si viendo una película de terror, una película de ciencia ficción. El otro día leí una entrevista que le hicieron a Leonardo Padura, es un escritor cubano, que escribe novelas más históricas y después novelas policíacas también. Y le preguntaban, bueno, ¿qué género te gustaría escribir ahora? Y dice, mira, con todo lo que está pasando con esto de la epidemia, la pandemia mundial, la verdad que quiero ponerme a escribir sobre ciencia ficción. Y un tipo que es nada más alejado del género, pero bueno, ya estamos viviendo una realidad tan distinta que creo que ya la literatura también se está poniendo al día con esto. Sí, yo creo que también lo que va a empezar a ocurrir, calculo que primero en el cine, porque son muy vivos, es ya hacer películas como que en el mundo que narra esa película ya la pandemia existe, ¿no? O sea, que la vivieron o la están experimentando. Ya veo comedias románticas ahí en plena pandemia, pero la verdad que sí, cada día que pasa, hoy leía que hubo un brote de ébola en África, es como que digo, ya está, frená, no puedo más. Sí, y ya no sabés qué es más grave, el ébola, el coronavirus. Si se alían, fuimos. Si se alían, creo que ya, bueno, podemos decir que este es el último capítulo que grabamos. Sí, tal cual. Pero bueno, por suerte todo sigue relativamente en esta nueva normalidad, por lo menos por acá, tratando de distraernos. Yo de nuevo, no estoy consumiendo muchos medios, ¿no? Para no estresarme, pero lo que sí hice, ahora vamos a hablar un poquito de algunas recomendaciones que tenemos, es algo que lo hablamos en privado con Jesús, que es revisitar una película que la tenía con un grato recuerdo, que es El Descenso. Sí, porque está ahora el corte de director. Sí, encontré el corte que se llama, Unrated, que sería como sin clasificar. La verdad que no me lo acordaba tanto, así que no sé muy bien las diferencias. De hecho, me acordé un final que no fue el final que realmente ocurrió. No sé si lo puedo decir, porque bueno, es una película del 2005, pero por las dudas no lo voy a decir el final. No, pero es una buena película. No me acordaba que tuviese un final así. No, sí, es verdad. No, tenía un gran final. Nada, me retracto. ¿Te lo acordaste el final? Sí, ¿O te acordás que tenía un gran final? Me lo acordé perfecto. Me imagino que Unrated debe ser más violenta por ahí que... Sí, era bastante violenta. La verdad que me pareció muy sólida. Como que me sorprendió. O sea que en el 2005 la vi con ojos de adolescente. Ahora como que tengo un poco mejor entendimiento de cine. Y me pareció muy sólida el guión y las actuaciones. Sí, algo que me sorprendió, y si la volvés a ver para que lo sepas, mucho más acción de lo que me acordaba. Como que luchan mucho contra esta amenaza que son como estos humanoides o estos ghouls. Sí, creo no me acordaba que era tan así. Con esta, bueno, de que haya salido este corte, creo que sí, es una buena excusa para volver a verla. Yo de lo que me acuerdo es una peli que sí me dio mucho miedo, pero bueno, fue mi versión más adolescente, o ya quizá terminando la adolescencia, a los 20 y pico y algo,
y después de haber pasado ya un derrotero más largo con el terror, creo que por ahí se me quedó un poco atrás. Pero no, por ahí la veo y me vuelvo a asustar. No, yo la vi, pensé que tiene 15 años la película y se maneja bien, de hecho porque utiliza por lo menos todo la atmósfera de claustrofobia, porque bueno, por el setting que es en unas cuevas, y después la parte de cuando ya vemos a las criaturas, lo maneja bien. O sea, la pasé bien y me pareció una buena peli, la verdad, como que son esas que decís, está bueno volver a verlas con los ojos de hoy. Igual el corte director o lo que sea, no es que salió ahora, sino que lo encontré en el bosque, ¿no? en el bosque del videoclub amigo. Exacto, pero bueno, no, la verdad que eso es lo que estuve viendo esta semana y me gustó bastante, como para, si alguien no la vio, que la vea, o si la quiere volver a visitar, que la visite. Sí, es que lejos lo mejor de esa película era el escenario ahí en las cuevas, como cada vez se van metiendo más profundo, y es obvio que en algún momento o hay un derrumbe o se quedan atascados o alguien le dice, bueno, este no era el camino que teníamos que seguir. Pero me gustó mucho, así que la tendré que ver de vuelta. Sí, es para verla de nuevo, y después tuvo una secuela que probablemente sea malísima, de hecho no me la acuerdo, lo cual ya suele ser un indicativo de eso, pero no, está bueno para visitar. Es que también está el problema eso de querer hacer secuelas de todo. Y ahora, retomando lo que quería decir antes, del setting, era muy bueno el de As Above, As and Below, ¿era así el nombre de la película? Sí, También, sí. En el otro caso es unas catacumbas, pero bueno, el hecho de que se van metiendo cada vez más adentro siempre me gusta. Sí, además en ese momento, en el 2005, que, o sea, las películas de terror también estaban ahí como yéndose de, creo que el slasher que duró hasta los 2000, como que bueno, era un mundo nuevo. En ese momento hubieron un par de películas similares, me acuerdo de una llamada La Cueva o The Cave, que también tenía que ver con, creo que esa era un poco más de acción, pero también había como una criatura, creo que era más como marina o algo así en la cueva, y como que no sé, fue el hit de los 2005 o 2006. Sí, bueno, ya en el episodio donde discutimos Cold Skin la comparamos bastante. Esta diferencia de Cold Skin, creo que sí, Cold Skin tira más para el lado de thriller de acción, y esta no, es terror puro, busca asustarte y cada vez sumergirte más en las profundidades de esas cuevas. Y tenía una historia interesante, había un tema de una infidelidad, un grupo de amigas, ¿no? Como que parecían reunidas, pero de a poco vas descubriendo cosas del pasado, como que una engañó con el marido le engañó a la amiga con su marido, algo así. Había toda una trama más intrínseca que el solo terror de estas criaturas que aparecían ahí en la cueva. Sí, creo que la diferencia es en la severidad de las criaturas. En Cold Skin, como lo dijimos en el capítulo, no sé, por alguna razón los perdonaban mucho los protagonistas, y en el descenso los querían comer, y realmente lo logran en gran parte, así que esa es una buena diferencia. Lo peor de la película es esa desesperación, que sabes que no tiene ningún tipo de chance, y eso creo que es lo que más me gusta, de decir no tiene ningún tipo de posibilidad de salir de ahí, cada vez tienen menos elementos para sobrevivir, y bueno, y a poco se las van ingeniando, pero la amenaza es una amenaza en serio, es para empezar desconocida, porque son unas criaturas ahí que no son humanas, y después nada, están en su territorio, imposible sobrevivir a eso. Sí, ya, y cerrando el tema del descenso, es que ya la amenaza era, en un momento se derrumba una parte de la cueva y ya la amenaza era salir de la cueva. Imagínate si a eso le agregás unas criaturas humanoides que saben moverse en ese hábitat. Yo en mi caso, bueno, estuve viendo Lore, que está en Amazon para los que la quieran ver, que es una serie, en realidad son como capítulos unitarios, como si fuesen mini documentales. Está basado, bueno, en el podcast de Aaron Mankes. O sea, es de terror, pero
como más orientado a lo realista, como que trata de ver, viste, la realidad detrás del terror, de dónde surgen tantas leyendas urbanas o el folclore de distintos países. Entonces cada episodio va explorando distintos casos. El primero es justo el origen de lo que vendrían a ser los vampiros, por más de que tienen un origen mitológico que se traslada, no sé, hace miles de años. El primer episodio habla de un caso puntual en Estados Unidos. Había a fines de 1800 un brote también, bueno, como ahora un contexto de pandemia, un brote de, no sé si era de tuberculosis o una enfermedad parecida. Y bueno, que fue justo, vos lo hablaste cuando recomendaste el libro de Elementals, ¿no? De que empezó a morir tanta gente y en ese momento, o sea, la ciencia no podía determinar exactamente cuándo una persona estaba muerta. Mucha gente que por ahí caía por la enfermedad la terminaban enterrando y después descubrían que habían enterrado gente muerta. Entonces, habían enterrado gente viva que parecía muerta. Y entonces, bueno, ahí empezaron a poner campanas en las tumbas, que no sé si habrá habido algún caso donde sonara verdaderamente la campana. Entonces explora de dónde surge el origen de los vampiros, por el caso de una mujer que se llamaba Mercy Brown, que la terminan enterrando y la desentierran porque creían que la enfermedad se estaba propagando por culpa de su cadáver. Entonces la desentierran y ven que el cuerpo todavía estaba bastante conservado y nada, y le sacan el corazón, le hacen unas cosas terribles mutilándola, pero simplemente por superstición. Cuestión que, bueno, el caso se replicó en un montón de medios y fue como el primer vampiro mediático. Y dicen que a partir de eso fue que Bram Stoker, el escritor de Drácula, se inspiró en ese caso, pero lo trasladó a Rumania. Sí, bueno, eso está muy bueno. Digo, tenemos como dos partes, ¿no? La parte de... Yo no la vi, la serie, pero es como dices que eso es como una recreación o una dramatización de episodios o extractos de podcast. Entonces como que está bueno que si te gusta lo que estás viendo en el episodio, de última te puedes ir a los podcasts, que hay muchos más. Son como 143 capítulos y capaz lo que te puede generar, que a mí me gusta por lo menos, es ver historias tipo del folclore o estas leyendas urbanas de distintos países en distintos momentos, que creo que es bastante interesante. Sí, después el resto de los episodios hay uno que es sobre el tipo que como popularizó el tema de las lobotomías, que era un pseudo médico, porque además ni siquiera era un médico, y el tipo supuestamente descubre cómo curar las manías y la locura, que obviamente el tipo era completamente loco, y entonces desarrolla un sistema de hacer lobotomías metió un gancho a través del ojo, sin anestesia. La gente hizo un montón de lobotomías, bueno, murió un montón de gente producto de esto, y bueno, un montón de gente quedó en estado casi no vegetativo, pero como autómatas, producto de que le hicieran una intervención en el cerebro. Y después hay otro episodio que es en Irlanda, que es un hombre que cree que la mujer la reemplazó un duende, y bueno, y termina con un desenlace brutal, pero por la locura de este tipo de creer que a su mujer la habían cambiado por un animal mitológico. Sí, que ese yo un poquito lo había visto, que te comentaba antes de arrancar a grabar, y que en la introducción de ese capítulo te dicen que hay como un trastorno psicológico, como que narra que la gente piensa que su ser querido, sea su madre, padre, novio, lo que sea, lo cambiaron por una persona que es idéntica físicamente, pero que no es como todo un trastorno psiquiátrico hoy en día. Así que es un buen ejemplo. Sí, y que se replica en otras, también justo es en Irlanda, pero también en otros países, porque en Alemania está la figura del doppelganger, después hay otros países que tienen la figura de las sombras, ¿no? Todo esto lo que se llama el changeling, ¿no? De la persona que vos conocés, que nada, fue reemplazada por una entidad, y también todos movimientos así por ahí, sectas relacionadas con los ovnis, esas cosas también tienen un poco esto. Sí, pero bueno, así cerrando la recomendación de Lore, a mí yo todavía no puedo hablar mucho de lo de Amazon, pero sí me interesa mucho
primero todo lo que sea una antología, porque creo que podés ver distintas miradas y distintas historias. Y segundo, si te gusta esto de las leyendas urbanas o un poco de folclore de distintos países, creo que es una buena recomendación. Sea en el formato del podcast, que capaz es más fácil de consumir cuando estás viajando a ningún lado porque estás en tu casa por ahora, o en el formato audiovisual en Prime, que están las 2 temporadas, que son de 6 capítulos, ¿no? Bueno, vos me dijiste que estaba ya la segunda temporada, yo creí que solo había una. Pero lo que está bueno de verlo ahí en formato de serie es que las actuaciones están dentro de todo bastante bien, la ambientación es buena, mezcla un poco entre relato, una voz en off, Manques hablando y relatando, y después te ponen como escenas actuadas, como esos programas de History Channel, y tiene este enfoque de no ficción. Obviamente está todo como ambientado hacia el terror, pero decirte, bueno, esto verdaderamente pasó. Después habrá que ver que tantas cosas son ciertas o no. Yo creo que hay muchas cosas que están exageradas, pero es muy interesante la forma en que está narrado. Es lejos lo más rescatable. Sí, y creo que me diste inadvertidamente el mejor pie a esto de las cosas que realmente ocurrieron, ¿no? Para hablar de esta película. Porque ahora vamos a hablar un poco, que juega un poco con este concepto, ¿no? De contar un hecho como si fuese real. Yo me había anotado como para hacer una introducción. Primero voy a hacer la película para que no se me vaya. La película se llama Hell House LLC, no sé si LLC es como una sigla de empresa o una cosa así. Es esa película, una película del 2015, que nos cuenta la siguiente sinopsis. Nos narra un acontecimiento catastrófico que ocurrió hace 5 años en una casa embrujada, donde un aparente malfuncionamiento de algún equipo o de algo provocó la muerte de 15 personas durante la apertura de esta casa embrujada. Y la película nos va a mostrar cómo un grupo de documentalistas trata de recrear lo que ocurrió, porque es como que hay muchas historias y muchos mitos urbanos acerca de este acontecimiento, porque nadie sabe realmente qué ocurrió. Y eso básicamente es como el puntapié de la película y lo que nos va a tratar de mostrar la película. Sí, es una película Hell House de Stephen Cognetti, creo que se pronuncia así, que es dentro del subgénero lo que nosotros llamamos, bueno, nosotros no, como se llama, fan footage. Yo lo vi más como también es una mezcla de mockumentary, porque al principio te lo vende como si fuese un documental. Esto es una historia verídica, obviamente que en el momento que te sientas a ver sabes que esto es una puesta en escena, ni tampoco es que quisieron engañar a la gente, pero trata de arrancar con ese efecto de documental de Netflix, donde te ves a los protagonistas que están hablando y dan su opinión y te muestran grabaciones como si fuesen grabaciones reales. Está bueno porque mezcla estas dos cosas. Yo creo que igual, ahora lo vamos a ir hablando un poco, no se termina de definir por uno o por otro. Si es un documentary o va a ser un fan footage, no llega a ser 100% ninguno de los dos. Sí, yo lo que me había notado, que quería hablar un poco, aunque realmente no llegaron a estas acciones, principalmente porque es en el 2015 esta película y ya la gente es muy fácil de chequear, pero yo le vi vibras a lo que quiso hacer Blair Witch en su momento, que es mostrarte una película como si realmente hubiese ocurrido, aunque la de Blair Witch lo hicieron como muchísimo más profundo, porque primero estamos hablando del 2000, ¿no? Crearon como reportes falsos, hicieron como me acuerdo que distribuyeron folletos en la premiere de Sundance, donde decían algo así como que si reconoces a los actores, a la gente que está en esta película, por favor contacta con la policía, como que te querían vender que esto realmente ocurrió. Sí, en Blair Witch, sí, repartieron los de, como no sé si en Missing Children o en dónde, pero repartieron las fotos de se busca a esta persona, contactarte a ese número. No creo que haya sido la intención de esta película, que lo podrían haber hecho, porque arranca con esta filmación de YouTube, que vendría a ser una de las personas que fue a la casa embrujada como cliente, como espectador, y que grabó todo y eso lo subió a YouTube, y bueno, y se ven todas las cosas raras que pasan, que yo creo que hubiese sido una buena estrategia para promocionar esta película, haber largado ese video de YouTube y que la gente por ahí empezase a creer que es algo de verdad y después sacar la película. Yo creo que hubiese sido una buena estrategia. Sí, hubiese sido buena. Yo obviamente lo que trataba de decir es que obviamente en 2015 ya estás atado a algunas campañas virales que ya no puedes hacer. El caso de Blair Witch creo que es el más emblemático y se habla un poco que fue el primero que en utilizar lo que llama una campaña viral, y de hecho revitalizó este género de fan footage que creo que duró todos los 2000. Y otra película que hizo algo parecido, más cercano a lo que hace esta película, es una película llamada The Fourth Kind. No sé si la viste. No. Era como
el cuarto contipo, o no sé cómo es la traducción, pero habla de la cuarta etapa, viste que está encuentros cercanos del tercer tipo. Bueno, creo que el tercer tipo, hablando de todo el tema de un contacto alienígena, es el contacto, y el cuarto tipo es la abducción. Básicamente lo que hace esta película, que protagoniza Mila Jovovich, es la de Resident Evil. Sí, Mila Jovovich. Bueno, esa película arranca con Mila mirando a cámara, rompiendo la cuarta pared y diciendo, esta película, lo que vas a ver en esta película pasó en la vida real. Solo estamos como recreándolo, que obviamente no pasó, pero bueno, es como esas campañas que, de nuevo, en Hell House no van hasta ese punto, para mí por una cuestión de que ya nadie les creería, pero tratan de mostrarte un acontecimiento que realmente ocurrió, al menos en el mundo que te lo quieren contar, y por eso el recurso del documental. No, ahora se me viene a la cabeza, pero como estrategia de marketing que se les fue mal, o el hecho de haber hecho una película tan realista que tuvo sus consecuencias, que bueno, fue con Holocausto Caníbal. Sí, sin duda. Que casi lo meten preso al director, porque bueno, más o menos creo que iba así un poco la historia de esa película. Filman la película, para la premiere él le dice a los personajes que habían firmado contrato de confidencialidad y que no aparecieran por ningún lado, y la gente empezó a creer que lo que había visto en la grabación, porque es una película muy realista. De hecho hay cosas realista al punto de cosas que a mí no me gustaron. Ponele, tenés un montón de escenas o sea, que matan animales, que los están matando verdaderamente, y para mí el cine siempre tiene que ser una representación, porque si no, para eso está la realidad misma, y cualquiera de nosotros puede salir a la calle, bueno, no, ahora no en la cuarentena, pero en cualquier contexto normal puede salir a la calle y filmar eso, y eso no es para mí en las películas tiene que haber representación, y todo este tipo de cosas, o sea, la muerte de un animal, por poner un ejemplo, también se puede representar a través de efectos, a través de otra manera. Acá no, estás viendo muchas escenas donde mataban tortugas, o creo que armadillos también los despellejaban, y después, bueno, tenés todas las escenas de los caníbales comiéndose a los actores, que bueno, ahí sí había representación. Pero bueno, tan realista era que tuvo estas consecuencias de que casi lo meten preso porque creían que había asesinado gente. Sí, básicamente casi que tuvo que convencer a la gente para decir esto es una película, pero sí. Bueno, esta Hell House no intenta eso como había hecho Jesús, pero sí te quiere, por lo menos, no sé si por una cuestión de un recurso o otra decisión, pero quiere hacerte creer que esto ocurrió al menos como mínimo en el mundo que te está presentando. Y por eso va a estar esto que hablaba Jesús, esta dualidad entre que arranca todo como si fuese un documental de estos que son como los dramas, los real life drama de Netflix, con personas que tratan de decir lo que ocurrió. No sé, tenemos gente que habla de los policías que te cuentan lo que vieron apenas llegaron, pues gente, creo que hay como un periodista, y así como que arranca un fotógrafo. La premisa. Sí, un fotógrafo, y en algún momento de la película, bastante, creo que a los 15 minutos, cuando ya ves que toda la película te cuenta que en el estreno de esta casa embrujada hubo un hecho terrorífico que pasó donde ocurrieron estas 15 muertes, ¿no? De parte de los guías y de parte de la audiencia que fue. Y toda la película es cómo llegamos a entender lo que ocurrió, porque como que juegan mucho con nadie sabe lo que ocurrió y hay mucho susto, que para mí es algo que después la termina jugando en contra. Contemos un poco para dar contexto que la Casa Embrujada es un hotel abandonado en un pueblo, creo que es ahí en las cercanías de Nueva York. No es en Manhattan, pero es un pueblito ahí cerca. Que un grupo de jóvenes tiene una empresa de entretenimiento y arreglan casas para hacer eventos, creo que en época cercana a Halloween. La refaccionan todo con un así aspecto más horripilante, pero generalmente creo que buscan así lugares abandonados. Y bueno, y este video de YouTube con el que arranca la película muestra la catástrofe en la noche de estreno, que hay un montón de gente que está entrando a la casa de Abaddon, se llama el hotel, y ves unas imágenes pero no entendés bien qué está pasando y sabés que ahí murieron 15 personas. Y a partir de eso, bueno, la recopilación de datos
habían cámaras en toda la casa y los que hicieron el evento habían filmado todo y bueno, ves cómo es la preparación de eso. A mí me hizo acordar un poco al, obviamente no tiene nada que ver, pero a Fire Festival, el documental de Netflix de los tipos que quieren hacer la fiesta, que en la isla de Pablo Escobar, que nada, terminó siendo una estafa tremenda. Bueno, yo me lo veía un poco así como el Fire Festival, de el horror de cómo fue toda la preparación para ese evento que fue finalmente trágico. Sí, porque creo que cuando empieza a hacer más fan footage es cuando estos documentalistas se encuentran con lo que parecería ser una de las sobrevivientes de la masacre, que también trabajó en la casa, y le dice: ¿quieren saber lo que ocurrió? Nosotros por una cuestión del como el líder del grupo que armó toda la casa, quiso grabar todo. Obviamente esto es una convención narrativa para que se pueda ver la película, y le muestra, tiene como una cámara donde dice: acá está toda la creación de esta casa, que vamos a ver, creo que 30 días, ¿no? Desde septiembre hasta octubre, cómo la refaccionan. Sí, esto lo hablamos creo que el primer episodio de este podcast. Ya recorrimos un camino más largo, vamos sumando cada vez más capítulos. Creo que el gran problema del found footage, este tipo de películas donde se encuentra supuestamente documentación verdadera sobre algo que pasó, obviamente siempre en el plano de la ficción, es que notás muchas veces cómo te quieren justificar el uso que están de las cámaras. Es como que si ya estás viendo esa película, ya compraste que vas a ver ese tipo de película, y acá también vemos cómo te quieren justificar por qué había cámaras en todos lados y por qué quedó todo registrado. Sí, lo hemos hablado. Yo he llegado a lugares extremos. Me acuerdo de una película que tengo un grato recuerdo, que se llama Jerusalén, que creo que te lo había comentado afuera. Sí, la de los Google Glass. Claro, ahí usan los Google Glass, que creo que fue la única vez que se usaron en la vida, porque fue como que no sé, estaban adelantados a su época, y toda la película es así para que sea en point of view, ¿no? O sea, desde primera persona. Y es como dice Jesús: no me subestimes como espectador, yo ya compré este concepto, filmala si querés normal, o por lo menos a veces tienen como una lógica real. Creo que después de Actividad Paranormal aprendieron un poco y al menos pusieron cámaras fijas en parte de las casas. Por lo menos eso te lo puedo creer. Sí, en la literatura es lo que se llaman los pactos de lectura. Acá sería como un pacto de espectador. Estás comprando de que estás viendo una película, entonces tampoco creo que sea necesario tanto de que me estés explicando por qué hay una cámara en cada lugar. Un poco lo que te decía, que es una mezcla entre mockumentary, que son estos documentales falsos, y found footage, que a mí eso un poco me molestó, porque podría haber sido todo mockumentary o todo found footage. Acá mezcla un poco los dos, pero la parte que hablan de documental me sentía medio en un capítulo de The Office, de como que frenan, miran a la cámara y hablan y te cuentan, en vez de que sea todo corrido, una misma grabación y sin frenar. Pero bueno, es porque quisieron intercalar la historia de los periodistas que están queriendo recopilar qué es lo que pasó en ese lugar, y después toda la documentación de lo que verdaderamente pasó. Sí, y de nuevo, eso es tratan de utilizar este recurso para generar este realismo, que para mí, como dice Jesús, no era tan necesario. O sea, ya podríamos haber comprado, pero bueno, es algo inherente al género, al subgénero, así que tampoco se lo puedo criticar, como esto de la justificación. También hay que hablar algo que es una realidad. El fan footage va muy de la mano con el bajo presupuesto. Esta película tiene un presupuesto muy bajo, pero creo que lo utiliza bien para lo que es, en gran medida. Y algo que me gustó mucho, que tiene que ver con esto de la casa embrujada, es que en cierta medida como invierte el rol. Usualmente cuando vemos una casa embrujada, los protagonistas irrumpen a la casa embrujada y terminan como siendo presa de una amenaza sobrenatural o lo que sea. Y acá es como que ellos están generando la casa embrujada para que otra gente la invada, lo que sea. Lo que no saben es que la casa que están embrujando realmente estaba embrujada. Sí, es muy original en eso, porque es como decís vos, es todo el backstage, es la preparación de cómo quieren hacer que esta casa, que ya de por sí es un hotel abandonado, grande, tiene un montón de habitaciones, cuartos que no van a ningún lado, tiene un bar abandonado, después el sótano, que es donde sucede la mayor acción de
de la película, donde ya llegan y habían símbolos satánicos como en tiza, habían medio manchas de sangre, o sea, verdaderamente no necesitaban transformarla en algo más asustadizo de lo que ya era. Sí, de hecho creo que es parte de una de las citas que dice, bueno, como que tenemos la mitad del trabajo hecho, porque claramente esta casa es súper creepy, no como la de Ghostland, pero cerca. Yo tenía una postura medio dicotómica porque habían partes de la casa que eran muy, muy tenebrosas, específicamente el sótano, y otras partes eran como medio, no sé, raras, o sea, como que eran muy, muy truchos los muñecos que ponían, capaz era la idea también, porque yo nunca fui a una casa embrujada, no sé. Embrujada me refiero a estas que están armadas, pero suelen ser un poco esqueletos que te das cuenta que son de plástico, capaz era la intención. Entonces era como que había momentos, como lugares de la casa muy buenos y lugares de la casa un poco más irreales. Sí, pero es buena porque, bueno, al ser una película de bajo presupuesto, obviamente tienen menos recursos para asustarte, pero los utiliza bien, porque ya el escenario bien elegido. Quizá lo más novedoso es que no es una casa en mitad de la nada, es un lugar que te parece que es poblado, el día del estreno asiste un montón de gente y el terror está como ahí a la vista. Pues nadie sabe bien qué es lo que pasa y por qué tiene este desenlace trágico, pero bueno, con los pocos elementos que tenían, buscan asustarte, y en esto es muy inteligente, con los mismos recursos que los protagonistas están queriendo asustar a los que van a ser los espectadores de su espectáculo. No sé si se entiende, pero con, o sea, los mismos maniquíes, las mismas máscaras, las luces, están buscando asustarte a vos. Y sí, lo logran, la verdad que eso, medida. Sí, y yo creo que juegan muy inteligentemente en no mostrar de más o no contar, porque esta película podría haber sido mucho más trillada, llenándolo de jumpscares o apariciones por atrás, y la verdad que hay un grado de sutileza mucho más importante y se juega con mucho más el perfil psicológico, como estas 5 personas que están refaccionando la casa empiezan a sentir no tanto la presión, sino también como el impacto ya sobrenatural de que algo que después vamos a hablar y también no está muy bien explicado en la película, pero tiene que ver como que la casa se está alimentando de ellos. No lo había pensado de esa manera. En lo que es la parte del guión de la historia, no te aburrís porque siempre estás queriendo saber un poco más de qué es lo que está pasando, como que estás viendo una investigación en vivo, más o menos, como bueno, es como cuando te enganchas en un documental de Netflix de un caso criminal. Pero sí conoces muy poco los personajes, a mí muchos se me pegoteaban, es como que aparecía uno y después aparecía otro y no estaba seguro si estaba viendo al mismo personaje, salvo algunos que eran un poco más distinguibles. Hay uno que yo lo bauticé como del Potro, que era el más orejón, y después estaba, bueno, la pareja de la chica y el que era el dueño de la producción, que es el que está siempre más estresado y que quiere que salga todo bien y los reta a los amigos. Pero bueno, no vas conociendo mucho de los personajes. Sí, hay una crítica que le hago a la película, es que en general las actuaciones, para lo que es una película de fan footage que suelen ser pésimas, porque suelen ser actores muy malos, son sólidas, con la siguiente aclaración, que es algo que dijiste. Siento que hay muchos personajes en esa casa. A esa casa le sobran 2 personas. Sí, fácil. Que no llegas a conocer del todo, porque mismo además se van, casi el protagonista es el que lleva la cámara, que es Paul, que no se lleva muy bien con los otros. Hay momentos donde se pasa la cámara y no te das cuenta, entonces el que está detrás de cámara es otro personaje y no te diste cuenta hasta que le dicen, lo llaman por otro nombre, y ahí se va mezclando un poco. Sí, para mí, así mis anotaciones, yo tengo como que hay 3 personajes, que son obviamente Alex, que es como el líder de este grupo, Sarah, que es la novia, y Paul, que tienen roles muy definidos. Paul es el que lleva la cámara y es el gracioso, típica película de fan footage. Sarah, que es un poco con la que empatizás si querés el interés amoroso. Bueno, y Alex, que es el típico personaje que en muchas películas de terror, que o está direccionado por la codicia, la avaricia o lo que sea, y viste como que tiene que avanzar la trama, porque hay momentos que la gente se hubiese ido de la casa y siguen en la casa por X razón, que tiene que más o menos que ver con esto, de que avance la trama.
Sí, y falta Mac, que es al que yo me refería como del potro, que es el escéptico, vendría a ser. Como que cada uno cumple un rol así, pero de vuelta a medida pasa todo tan rápido y las escenas son tan distintas que a mí se me mezclaban todos. No, por eso te digo, yo tengo anotado 3 nombres y después puse extras. No pinchan ni cortan. Le escribí eso, o sea, no necesitaba saber los nombres porque sabía que no iban a importar. Lo que tiene esta película que la podríamos comparar con una película que vimos hace poco, no sé tampoco, pero bueno, la última de Fan Footage, que es una coreana que era, creo que era como Gonjiam Asylum, bueno, creo que es algo así. La que vimos coreana, ¿te acordás? Que pasaba la de los youtubers, sí. Claro. Sí, que nos gustó mucho. Está en la lista, después la podemos subir. Lo que suele tener las películas fan footage es que hacen mucho build-up, por lo menos el 80% de la película es build-up, y explota, ¿no? Tiene un clímax. Yo lo que considero en esta película es que como que sobredimensionaron tanto ese hecho fatídico que cobró la vida de 15 personas, que cuando realmente ocurre, para mí no está a la altura de lo que sembró. Caso contrario con lo que ocurre en el Asylum, que de hecho es una película que nos gustó casi 90% por su final, que va de 0 a 100. Casi la sacamos cuando la vimos porque es lenta, que no pasa nada, te están amagando todo el tiempo de que va a pasar algo sobrenatural y no pasa nunca y te crees que va a ser una película que es un gran amague y un fiasco y que es puro jumpscare. Juega mucho con eso de que no sabes si va a haber algo sobrenatural o son los tipos que se lo están imaginando, y los últimos son 15, 10 minutos, no más que eso, explota, pusieron toda la plata ahí, se la jugaron a que uno tenga la paciencia para ver la película hasta ahí, y tiene un gran final que justifica todo el build-up anterior. Acá no, son como que de un susto... Como inverso, ¿no? Sí, en este caso es distinto. Es muy bueno. Yo la pasé mal en varias escenas. Creo que con los pocos recursos que tenía tuvo muchas tensiones. Sí, yo lo que quería decir cuando recién dije que es inversa, creo que funciona muy bien el build-up. De hecho, como que nunca estás casi el 80% del tiempo del metraje de la hora y media viendo cómo arman la casa, y obviamente en el medio van pasando cosas sobrenaturales, pero todo lo que antes nos había aburrido en la película de esta coreana, acá la pasás bien, te entretenés porque tiene un buen guión y los sustos son mucho más sutiles, y algo que me gusta es que generan como una conexión o una coherencia. Entonces, por ejemplo, agarran un elemento, caso el muñeco de payaso, y durante toda la película van a jugar con ese elemento. Entonces, al principio, creo, de la película te dicen que los 3 payasos no pueden girar la cabeza, ¿no? Y que son como dummies. Y van a empezar a poner típica escena que se levanta alguien por la noche y de repente lo ve en la escalera. Y es como que agarran un elemento y como que lo germinan. Entonces eso me parece muy, muy inteligente. Y más, bueno, en el escenario donde están, que obviamente a medida que van pasando los días hay más cosas, hay más telarañas, hay más muñecos de cadáveres, después tenés... me gustó mucho el maniquí ese que estaba sentado al lado del piano, que era como un zombie. Héctor. Y tiene esto de que decís vos, de como que te planta una semilla y después en otro momento de la película explota, pero de forma más sutiles que te lo ponen. Héctor se llamaba el zombie. Sí. Bueno, se sienta ahí y el camarógrafo se sienta al lado de él, deja la cámara o se la pasa, no sé si a un amigo, y toca una melodía en el piano, como que era la melodía que iba a tocar este zombie. Y obviamente cuando ya empiezan a aparecer las cosas más sobrenaturales al final de la película, en un momento, en una noche, se escucha esa misma melodía en el piano. No, por eso agarra elementos como por ejemplo todo el tema del piano o el payaso. También hay veces que si querés es un poco más conocido este recurso, que es cuando están probando como una luz intermitente y empieza a ver como le hacen la pregunta: ¿cuántas figuras o cuántos maniquíes tenemos? Y le dicen como había 3, y él ve 4. Y lo que me parece más interesante en esta película, que rompe como el típico esquema de que nadie le cree, aunque no le creen, es que todo está filmado y no te juegan con el típico cliché de hubo una interferencia y no se ve lo que pasó. Cuando vemos esto de que el payaso gira la cabeza, lo filma y se lo muestra a todos y nadie entiende qué es lo que pasó, pero me gusta que no cae en el cliché de se dañó la cámara y como que nadie le cree al protagonista o al que está diciendo esa anécdota.
Y bueno, va un poco por esto que discutimos hace un rato, de la ambición, ¿no? Porque son una empresa de entretenimiento, me imagino que deben vivir de otra cosa además, porque si solo, o por ahí solo facturan en Halloween, entonces saben que, y es toda una inversión que hacen, yo no sé cuánto saldrá, pero tuvieron que comprar el hotel, refaccionarlo todo, es todo un trabajo, y yo no sé cuánto pueden recaudar, no sé cuánto cobran de las entradas. A medida que van pasando los días tienen que seguir avanzando y un poco que todas las cosas sobrenaturales se autoengañan y dicen no, debe ser nuestra imaginación, ¿ok? Porque necesitaban llegar a la noche de estreno para facturar, porque en definitiva son una empresa. ¿En qué escenas la pasaste peor, si es que la pasaste mal en algún momento? Yo en mi caso sí, pero no sé vos. Mira, así que la haya pasado mal, solo recuerdo creo que una escena, sí, hay como bastante tensión, pero que es como más atmosférica, pero me acuerdo cuando está Paul, que es casi nuestro principal camarógrafo durante la gran mayoría de la película, que se levanta en un momento y ve a una chica, al principio no la ve, pero hay una chica sentada, toda ensangrentada, y él también, medio raro para que sea filmado, se levanta con la cámara y ahí se asusta y hace la típica que se tapa con la sábana y paulatinamente se va destapando y la chica se va acercando más. Me hizo acordar, esto pasa en millones de películas, pero me hizo acordar mucho al cuento de las dos hermanas. ¿Sabes la película coreana? Sí. Hay una escena muy similar, que se empieza a acercar y bueno, en un momento, ya la última vez que te saca la sábana la tiene en la cara y bueno, y ahí es cuando, no sé, lo raptan o lo poseen o lo que sea, pero creo que es donde más tensión la pasé. No sé vos o en general con esta escena. Es que maneja muy bien el suspenso, pero en la definición de Hitchcock, de cómo es el suspenso, de cuando el espectador sabe más que los protagonistas. Y también, donde peor la pasé, es cuando está el camarógrafo que hacía como, no sé, como si fuese el confesionario, que da vuelta a la cámara. Exacto. Y habla, y siempre lo hace con la puerta de su cuarto abierta. Y entonces, por más de que por el momento no está pasando nada, vos sabés que algo se va a asomar por ahí, que él no lo va a ver, pero vos sí lo vas a estar viendo y te va aumentando el suspenso y la ansiedad. Y obviamente van apareciendo imágenes, creo que primero es una chica o una sombra, hasta bueno, esta parte que ya es más un poco, no es el clímax de la película, pero sí el clímax de ese personaje que después de esa escena desaparece, que es cuando que se le aparece a la noche la chica muerta y él tiene la reacción por ahí más humana de todas, que se mete debajo de las sábanas y vos no querés que abra las sábanas porque sabés que lo va a ver, y son unos segundos que está la cámara quieta, que solo se ve la sábana, y obviamente cuando destapa, no lo conté como un jump scare porque creo que se gana ese susto, pero sabes que vas a ver algo, un personaje, un muerto, un fantasma, un demonio, y esa debe ser la que peor la pasé. Es que es así, es como te digo, maneja muy bien la tensión y creo que la primera escena sobrenatural que vemos es también Paul de nuevo haciendo este confesionario, que no ve una sombra, pero aparece una sombra atrás y él se gira y piensa que es otra persona, y ahí si querés podremos hablar de... No me parece restarle un survival skill por eso, pero bueno, asume que es uno de los amigos que no le habla ni dice nada, es como una sombra que se va, pero sí funciona muy bien con eso. Y después que pasa esta escena, que está hablando Jesús, como que Paul queda... Al principio desaparece por bastante tiempo, pero después lo encuentran como un estado catatónico, que ya está ahí, viste, en el sótano, y tiene que ver con esto de que hablé, que el hotel o la casa los quiere consumir de alguna manera, porque bueno, ahora vamos a hablar, pero lo que quieren hacer es abrir una puerta al infierno, que ahí es el clímax de la película, pero empiezan a haber algunos indicios. El principal es que Sara, que es la chica, empieza, viste, que como que se choca contra la pared y empieza a balbucear en alguna lengua antigua, no sé si será el arameo, latino, lo que sea, que también son esos, ya como que decís, che, está pasando algo raro acá, ¿no?
Es difícil de discutir esta película en el sentido de que no profundiza tanto en la historia. Estabas diciendo recién como que tratan de abrir la puerta del infierno. Creo que ahí sí es un cliché, como decir, bueno, esto lo que está pasando es porque se está queriendo en el sótano abrir las puertas del infierno, entonces por eso ya para el final de la película aparecen estas figuras enmascaradas o medio entre sombras más satánicas, pero no profundiza mucho más de eso. No es que te deja un final de decir, bueno, discutir qué pasó, qué no pasó. Para discutirla tenés que hablar escena por escena de qué partes te asustaron más y cuáles menos, pero no tiene ni subtexto ni nada de un misterio que digas, bueno, son acólitos del demonio, son una especie de raza de fantasma, no sé, por decir de alguna manera. Sí, acá voy a hacer algunas aclaraciones, porque también medio como que yo generalmente cuando termino de ver la película investigo un poco y para empezar lo que no hablamos en todo el capítulo es que es una trilogía esto, ¿no? Hay 3 películas, sí. Las 3 como que por lo que tengo entendido y lo que estuve viendo, porque la verdad que estas trilogías siempre son malas, pasa con Tagalón, no tengo ningún tipo de interés en ver Tagalón 2 y Tagalón 3, como tampoco tengo interés en ver Hell House 2 y 3, pero sí investigué lo que pasa. Y como que te arman un lore que cada vez se va más al carajo y sí explican estas cosas de las puertas del infierno y lo que sea. Claro, pero no, sí, no sí, creo que haya sido pensada como una trilogía. Creo que nunca lo ha ido bastante bien en la recaudación. Deben haber recaudado más de lo que... O sea, debe haber vuelto por ahí una película más de nicho, de culto. Pero se sostiene bastante bien sola. Para mí necesario las continuaciones, después vi que sí, que hay una 2 y una 3, bueno, un poco desentrañar el misterio de quién era el dueño del hotel ese abandonado, que te cuenta muy al pasar que se suicidó, pero no profundizan más que eso. Y nada, yo creo que una película que para que la termines de entender tengas que ver las secuencias, es que la historia es más floja. Pero no, yo creo que sola se sostiene bastante bien y no es más de lo que pretende. Después ya hacer las continuaciones fue un poco más ambicioso, pero bueno, habrá que verlas también para juzgar. No, eso seguro, y esto lo hablaba con un amigo, que esto es, asumo, ¿no? El mismo procedimiento que cuando hicieron Actividad Paranormal. Hicieron Actividad Paranormal, le salió $15.000 literal. Y después hicieron 6 películas donde cada película se armaban un lore y una mitología, pero no que lo tenían pensado de antemano. En lo que yo estuve viendo de Hell House 2, tampoco cuando critiquemos esta película o en el puntaje, yo no voy a poner conceptos de las otras 2 películas porque no tiene sentido, pero lo que te muestran es que desde un primer momento lo que hace la casa es atraerte. Porque lo que te cuentan en la 2 es que este inversor que habla con Alex era como que el dueño que se había muerto y como que le dice, che, mirá, te conviene este deal porque va a ser recopado, y lo lleva. Que sí tenemos, que es a lo que no hablamos, la definición en esta película, que es que Sara, que es la personaje, la chica, que supuestamente la que sobrevivió, la sobreviviente, nunca sobrevivió, nunca, y ese es el twist de la película, que durante toda la película que esta documentalista está hablando con Sara, realmente es un fantasma Sara, y que le planta la idea a la documentalista de que vaya a la casa, que ese es el final, el segundo final, diría yo, de la película, que termina con estos acólitos matando a los 2 documentaristas. Bueno, es que eso sí me gustó bastante. Bueno, están grabando el documental y la superviviente le dice, bueno, las espero en el cuarto 2C, porque supuestamente la estaban filmando en un hotel. Sí, en un hotel. Pero no era el hotel donde pasa la trama, sino un hotel donde estaban hospedados los periodistas. Cuando van al lobby le preguntan por la habitación 2C y le dicen, no, mirá, acá no hay ninguna habitación así, ninguna tiene letras, son solo números. Y bueno, y se desentienden de eso y van a la casa, al hotel abandonado para, tomar unas imágenes más para el documental. Esto pasa 5 años supuestamente de la tragedia.
Y bueno, van investigando los distintos cuartos, encuentran la sangre, todos los props que pusieron para la casa, de los maniquíes, y bueno, y el bar donde están las botellas y todas esas cosas. Y bueno, llegan al sótano también. Y finalmente aparece el cuarto 2C. Y decís, no, ahí se abren la puerta, se van a encontrar con el infierno. Y ahí sí, a medida que van abriendo la puerta, te va generando nuevamente ansiedad, y ahí es donde la encuentran a esta chica, a Sarah. Sí, bueno, y así termina la película, le encuentran a Sarah que gira la cabeza, está muerta, porque escenas antes te muestran como, creo que es Paul, que la golpea con la cámara, me parece, con algo, entonces tiene toda la cara deformada, y bueno, y justo cuando termina la película es que le salen estos acólitos que tienen como todas ropas negras, no se ven muy bien, también tiene que ver un poco con el bajo presupuesto, y bueno, y se lo llevan y termina la película. A mí lo que me pasó, no sé si te pasó, es que esos últimos 5 minutos me dieron ganas de ver esa película que no vi, ¿no? Como que capaz podrían haber adelantado esa ida de los documentaristas a la casa y que lo hagan durante 15-20 minutos. Totalmente, pero es en los pocos momentos donde la trama avanza, que es con estos documentaristas, porque primero al principio vemos todos los testimonios de los que están hablando para el documental, y por ahí la película pudiese haber sido como el detrás de escena del documental, porque es un poco de todo, entonces también se te mezcla. Pero ese final me gustó, ¿no? Como que sabes que algo malo va a pasar cuando abran esa puerta, porque hasta ese momento no había aparecido la habitación 12, ni siquiera la habían mencionado. No, ni había ni siquiera nombres de habitaciones, como que no era algo recurrente en el guión, pero sí tenía que ver con esto. A mí lo que me pasó, que lo dije un poco al principio del podcast, es que siento que hicieron tanto build-up hacia esa masacre de los 15, que tampoco te la muestran muy directamente. También tiene que ver con esto de hacer mucho con poco. La única cosa que ves, y es muy corto, que por eso yo hablo de La Puerta al Infierno, es que Melanie, creo que era una de estas actrices que contratan para hacer un rol. En un momento ves que se abre un agujero con fuego y la chupan. Por eso hablo de que era Una Puerta al Infierno. Pero como que se queda en eso, entonces es como que me estás vendiendo una odisea de tampoco otra cosa que capaz es un plot hole. No entiendo por qué en 5 años nadie entró a la casa, ¿no? Como que generó demasiado rum por algo que realmente... Sí, el único que había entrado era un fotógrafo que declara en el documental y que dice: lo que vi, nada, va a cambiar toda la historia. Y un poco... Sí, pero tampoco que hay cadáveres en la casa, ¿no? Es como que hay un poco de sangre, qué sé yo. Tampoco lo voy a pedir demasiado en una película de fan footage, que digo, dentro del género, que suele ser un género muy amateur, porque lo que hizo Actividad Paranormal es, si querés, democratizar este subgénero de que puedes hacer con muy pocos recursos cosas buenas, generalmente haces cosas malas, y en ese sentido siento que este está por encima de la media. No, muy por encima. Yo creo que en mi percepción, si bien elogiamos el uso de la atención y eso, si hubiese escalado un poco más al final, me hubiese gustado un poco más. Y algo que realmente no supe bien cómo puntuarlo es nuestro tercer criterio. No sé bien cómo poner survival skills acá, porque no hay muchas acciones estúpidas o en contrapartida acciones para sobrevivir. Es como que es gente armando una casa. Sí, pero verdaderamente sí tenemos que ser estrictos con este criterio de decir, para empezar, bueno, no sobrevive ninguno. Así que bueno, pero está bien. Le baja la calificación. Y nada, y toda la acción avanza a través de Paul, que es el camarógrafo, y él ve un montón de escenas paranormales y les muestra... Claro, eso sí, eso... O sea, lo mismo que estás viendo vos como espectador es lo que supuestamente los protagonistas están viendo que están grabados, y ellos siguen insistiendo en seguir haciendo la casa y que no está pasando nada paranormal. De hecho, hay una escena que, bueno, que el maniquí se mueve y suena el piano, y está el personaje del potro que le dice: yo no creo en fantasmas, ¿vos crees en fantasmas? Y le dice: sí, yo sí, y se encierran en un armario mientras escuchan ruidos y pasos y golpes. La verdad que para la amenaza no fueron muy efectivos ellos. Sí, igual ahí yo haría una salvedad, tampoco voy a salir a defender a estos tipos, pero
En un momento, cuando ya Paul... Ponete después, en abogado del diablo, salí a defenderlo, bueno, salí a defenderlo. cuando Paul ya dice no aguanto más, que le dice a este personaje, después de haber sufrido este coso que se encierran como en este cuarto, dice yo me voy de acá, y esta persona le dice, porque no me acuerdo el nombre, por eso le digo persona, es este otro amigo, le dice, como que le cuenta por qué se tienen que quedar, que nunca te dicen qué es lo que pasó. Después yo me enteré, de nuevo, leyendo la segunda película, es que Alex como que había contraído una deuda con la plata de la empresa y por eso se tienen que quedar todos. Viste que en un momento se van como un pastizal que le dice, te tengo que contar algo, y cortan, y nunca sabes qué le contó. Claro, sí, yo me quedé con la duda y esa escena es un muy lindo encuadre. Y creo que como hermoso. Está el dueño de la productora, la cámara fija está como en un pastizal, es una de las pocas escenas que vemos por fuera de la casa, también como un atardecer, se ve un bosque de fondo, o sea, te haces un poco la idea de cuál es el entorno alrededor de la casa embrujada. Pero bueno, sí, ahí está el elemento más de misterio de decir, bueno, ¿por qué insiste tanto en quedarse con esta casa? Que yo no creo que sea un negocio también tan rentable el de hacer casas embrujadas. Sí, no, habrá que ver cuánto le costó hacerlo, pero sí, no, es como si no puede vivir de esto. Pero es algo como que lo van haciendo, viste, on the road, porque como que ya hicieron otra antes, pero sí, no creo que le salga. Pero bueno, yo entiendo lo que decís, tampoco siento que son tan como acciones estúpidas, porque todas las películas tienen esta desconfianza, los protagonistas por una cuestión narrativa que tiene que avanzar, a veces es mucho más burda que otras. Acá no lo sentí, salvo Alex, que literalmente era como la codicia encarnada. No sentí que el resto como que se quisiese quedar sin creer. De hecho, en un momento hasta Alex dice, no sé bien lo que está pasando, pero a veces no tenemos la respuesta para todo. Así que entiendo que si somos muy críticos con este criterio, todo lo que decís habría que computarlo. Pero si lo computamos en cualquier película de terror, bueno, ninguno va a probar. Vale la pena para aquellos que no vieron nunca un fan footage, eleva bastante la vara en comparación a otros. Yo es un subgénero dentro del terror que me gusta, es la idea de buscarle un poco más de realismo, y a diferencia de otras películas de este estilo, es que no recae en el CGI, que es muy fácil poner, viste, como una grabación de una cámara de seguridad y poner un monstruo con CGI. Acá creo que en ningún momento hay un CGI y te quieren asustar siempre con maniquíes, con cosas muy, muy básicas, pero genera un buen suspenso y una buena tensión. Sí, yo eso lo comparto 100%, como que usa bien esos recursos, y de nuevo, para lo que estamos acostumbrados de este subgénero, que realmente es un subgénero que como que ya quedó un poco alejado, ¿no? Ya no se están haciendo tanto en esta época, si bien esta película tiene 5 años ya. Para lo que es eso, que ya estamos acostumbrados a ver otro tipo de terror, juega muy bien. Así que, de nuevo, como dice Jesús, o sea, vale la pena. No sé si después las otras lo valgan, pero como para meterte, ¿viste? Y tener un viaje nostálgico al terror de los 2000, para mí va. Bueno, eso fue un poco Hell House de Stephen Cognetti, que es una trilogía. Yo no creo que pase de esta primera, que se sostiene bastante bien sola. No me quedaron tanta intriga como para decir verme dos más. Vi los trailers igual, que un poco te resumen lo que van a pasar. Creo que las actuaciones van empeorando en estas. Dentro de todo son bastante realistas, salvo en algunas partes, porque también lo difícil de fan footage es que creo que te exige la actuación de que tiene que ser más real que otra película donde, nada, con el ensamble las actuaciones pueden jugar de otra manera, pero acá tenés que ver algo que verdaderamente te puedas creer que pasó de verdad. Entonces, actoralmente, si la actuación es floja, se cae muy rápido la película, y acá son bastante aprobadas. Te crees que son un grupo de amigos y las reacciones son bastante reales, salvo algunas reacciones muy, muy, muy exageradas, tipo la parte que, mencionaste, que uno creía que estaba vestido de payaso, pero en realidad el tipo estaba en otro cuarto y dice, pero te acabo de ver, y muy sobre exagerada, pero salvo por eso, bastante bien.
Sí, yo para cerrar, ya hablando de subgénero, solo recomendaría otras dos películas que están en la lista. Una ya la hablamos, que es la hablaste en la introducción, que bueno, es As Above So Below, o sea, creo que es como en el cielo, así en la tierra, en el castellano, que tiene un setting increíble en las catacumbas de París. Y El túnel, que es la película australiana que tengo recuerdo que nos había gustado mucho. No, yo recomendaría a los que a mí me gustan por lo menos las primeras dos de VHS, que son como, Sí. Sí. Cortos también, y la idea es como que cada uno de esos cortos es un fan footage distinto. Y la 1 me gustó mucho, la 2 hay algunas historias que me gustan más y otras menos, pero siempre una de las historias me gusta. Y creo que también logra asustarte, así que se la recomiendo para el que quiere explorar este subgénero, que hay un montón. Más de actividad paranormal nunca pasé de la 1, pero que fue junto con Blair Witch las que inauguraron este género. Sí, los revitalizaron, diría, porque si vamos a Holocausto Caníbal en el 80 ya es un fan footage, pero sí, es como la nueva oleada. Y por suerte ya se fue, porque entiendo que nos gusta mucho, pero siento que hoy en día hay una profundidad narrativa mucho mejor a la que puede tener un fan footage, que como decís vos, nunca puede tener subtexto por la premisa misma del argumento, de que suele ser muy realista y no puedes analizarla como, por ejemplo, no sé, Midsommar, que tiene que ver en definitiva con una relación tóxica y con con cómo lidiar con la culpa. Entonces como que tienen un trasfondo que uno puede analizar. En cambio, el fan footage se queda en eso. Sí, el gran pro que tiene es que justamente el bajo presupuesto. Entonces cualquiera más o menos con un par de recursos puede hacer una película de este estilo, y creo que aporta al género de que puedan ir apareciendo más películas. Y por ahí esta era bastante original en el sentido de, bueno, el setting y bueno, ya lo hablamos de cómo en vez de ver a los personajes que irrumpen en la casa del terror, ves todo el backstage de cómo se va generando la casa de terror y todo lo que va pasando en el medio. Y para el próximo episodio ya tenemos alguna película para ver. Yo todavía no elegí, siempre hay algunas, pero todavía no elegí. Tengo pensado ver, elegir algo capaz de... Hay una coreana que se llama Beth the Build, que es de lo que se llama Revenge, ¿viste? Como I Spit on Your Grave, que sería un subgénero que todavía no trabajamos, así que es una posibilidad. Y después tengo ahí un par de... algunas japonesas para seguir con los fantasmas, pero como siempre hay opciones, tenemos varias, pero depende, ¿viste? de este tech que estamos armando, ¿no? Que estamos jugando por los países y por los géneros. Pero bueno, estaría bueno para volver al terror asiático, que siempre es una caja de sorpresas, no te da ningún tipo de certidumbre, pero hemos visto unas muy buenas, otras cosas ya más bizarras, pero que te va a entretener seguro, por lo menos se aseguran de eso. Después de que te asusten o no, es variado. Sí, sin duda, pero bueno, siempre algo tenemos acá en esta caja de Pandora, y si Dios quiere ya van a estar saliendo algunos, por lo menos en VOD, directo en video, porque también necesito algo del 2020. La verdad que es algo, creo que El Hombre Invisible, que fue la última película que vimos al cine con Jesús, que ya es una tristeza hablar de eso, no vimos otra cosa. Sí, la verdad que bueno, mientras dure esta pandemia, yo en mi caso extrañando mucho el cine. Sí, esa fue la última que vimos juntos, terror, además que nos gustó bastante, pero bueno, esperar a ver que se estrena o que termine esta situación para poder ver películas quizá más actuales, pero no está mal hacer archivo o encontrar cosas ahí ocultas. Ale, ¿nos recordás las redes? Sí, nuestro Twitter es El Invernadero H1. Y si quieren mandarnos un mail, tenemos nuestro mail que es elinvernadero.podcast@gmail.com. Esto fue El Invernadero, discutiendo Hell House. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone y espero que anden muy bien. Los esperamos para el próximo episodio para seguir discutiendo mucho más terror. Hasta la próxima y gracias por escucharnos una vez más.